Quiero comerme tu páncreas es una película mucho más profunda y completa de lo que parece a simple vista. Esto no lo digo porque sí, gracias a todos los vídeos que tenemos en el canal analizando esta película es que puedo asegurarles que estamos ante una joya incomprendida, puesto que solo nos quedamos con la tristeza absoluta que transmite la primera vez que la vemos, pero no nos damos cuenta de todo lo que tiene de más para ofrecernos. El día de hoy vamos con otros temas que extraje de esta obra para analizarlos, comentarlos y compartirlos con ustedes. En este caso estamos ante uno de mis temas o contenidos favoritos que encontré al verme esta película: elecciones, casualidad y el sentido de la vida. Ya saben que pueden apoyar al canal con una suscripción, pueden apoyar a este vídeo dándole me gusta y, más importante aún, pueden apoyarme a mí comentando allá abajo en los comentarios qué les pareció el vídeo. Me encanta leerlos y leerlas. Y recuerden pasarse por los otros vídeos de esta serie, llevamos bastantes, como 6. Y sin nada más que decir, pásenle que no muerdo. Empezamos. Comencemos en la escena de la casa de Sakura, en específico después de esa fallida broma. Luego de tener ese pacífico y amigable encuentro con el exnovio de Sakura, esta última y el prota iniciarán una conversación lo más enriquecedora para este tema. Aunque en un inicio, debido a todo el revuelo anterior, nos encontramos en una situación un poco delicada. Nuestro prota se encuentra encarcelado de nuevo en su burbuja después de haber sido lastimado física y psicológicamente tanto por el ex como por la misma Sakura unas escenas atrás, por lo que esta última intentará, con la mayor de las sinceridades y arrepentimientos, ayudarle a salir y evitar que se pierda todo el progreso que ha desarrollado hasta este punto esta persona con las relaciones sociales. Nuestro prota iniciará diciendo con mucha frustración y dolor en sus palabras que él nunca debió interactuar con otros, nunca debió hablarle a Sakura ni aceptarle cada una de sus peticiones y salidas, simplemente tuvo que quedarse solo. Él le reprocha e insiste por la falta de importancia que tiene de muchas personas en su vida, entre estas, ella. Por lo que, al no darle el suficiente valor a su relación con esta chica hasta este punto de la historia, él teme seguir generando situaciones de dolor como la de hace unos minutos. Este diálogo sería una gran manera de introducir el tema de este vídeo en esta conversación, puesto que después de plantear todo esto, nuestro prota menciona que ellos solo se conocieron de casualidad en ese hospital del inicio de la película. Hasta antes de decir esto, Sakura no había expresado mayor inconformidad con sus palabras, pero sería con este término de casualidad que esta chica empezó a confrontar ese discurso de su amigo. Y la pregunta sería, ¿qué tiene la palabra casualidad para evitarla usar en este contexto? La respuesta es debido a dos razones. La primera, la misma forma o manera en que nuestro prota la introduce o la nombra. Luego de expresar sinceramente su punto de vista de su relación con esta chica, él pareciera creer que, al haberse encontrado desde un principio por casualidad, ya nada de lo que desarrollarían juntos, como una amistad, tendría valor en un futuro, puesto que el origen de esta fue pura casualidad. Es decir, no importa qué hubieran hecho o lo que pudieran haber vivido juntos, por el simple hecho de haber realizado ese primer contacto entre ambos, el que haya sido una conexión no por voluntad propia sino por otros factores externos a ellos, el que se hayan conocido así ya marcaría lo que queda de trayecto y, a los ojos del protagonista, este perdería un poco de valor. Segundo, y muy ligado a lo anterior, es la misma palabra. Casualidad denota aleatoriedad, algo que sucede al azar, sin ningún tipo de causalidad por parte de alguien, aunque muchas veces sí le atribuimos causalidad por parte de un algo. Y es que este término fácilmente puede ser reemplazado por otros factores creados por el mismo humano, con diferentes motivos y circunstancias, como lo es el destino. Una fuerza de naturaleza desconocida que rige la vida de las personas y que dirige todas sus acciones a algo ya preestablecido sin lugar a cambios. O también podemos tomarlo desde el punto de vista religioso, pero al final sigue siendo una misma creación humana la religión. Es así, con un punto de vista evolutivo muy interesante, y si a alguien le interesa como esto, aquí les dejo este libro muy recomendado sobre este tema. Pero quedémonos con el clásico porque así lo quiso Dios, o cualquier otro ente de este tipo de creencias. Aunque en realidad esto que dice el prota sí tiene sentido, o por lo menos desde su perspectiva.
Así es, entramos al terreno pragmático de la vida humana, puesto que no existe una sola manera de ver las cosas de nuestra realidad. Lo que es blanco para unos no necesariamente será eso para otros. Y así también podemos abordar esta conversación, teniendo a alguien que dice que, dentro de todas las personas que pudieron haber estado ese día en el hospital, fue justamente una casualidad el que estos dos aquí presentes se hayan conocido. Y esto, a los ojos del protagonista, es la razón para sentirse así en este momento. Y es una muy válida. Y muchas veces podemos llegar a pensar de esta misma manera. Es común que en nuestras vidas nos sucedan cosas por simple eventualidad. Como por ejemplo el que un conocido nos encuentre de repente en un sitio en el que no esperábamos verlo, o viceversa, el que nosotros lo hayamos encontrado a esa persona. Sin embargo, y el problema que le veo a esta manera de ver la vida es, como ya vemos con nuestro protagonista, que le quitan el valor y majestuosidad a aquello que tachan de casual. Pero les repito que estamos en el terreno de las perspectivas, por lo que ahora vamos con el otro lado de la moneda y escuchemos qué tiene que decir Sakura frente a este asunto. No fue por coincidencia, estamos donde estamos por nuestras elecciones. Con esto, esta chica introduce por fin su manera de entender la realidad y por lo tanto el primer tema de este vídeo, las elecciones. Es increíble esta manera de ver la vida, y por mucho que el prota le enfatice en que es solo su punto de vista o su perspectiva, existen muchas ocasiones en que entre mismas perspectivas una es opacada por otra, ¿no creen? Una es mejor o más acogida, y esto es así debido a su misma elaboración o razón de ser más profunda y completa. Por ejemplo, el que yo diga que tal anime es mediocre puede solo sonar a mi opinión, y mucha gente contraria a esta se decantará a tildar de mi comentario de subjetivo. Y así es la lógica en internet, lastimosamente, creer que lo subjetivo no tiene importancia o valor, pero más que ser algo netamente desde el sentido personal o colectivo, según como creen algunos, trata la objetividad. Lo importante aquí es cómo yo argumente y dé razón de tal opinión, puesto que ningún pensamiento que tenemos en la cabeza de algo surge o sale así como así. Siempre existe una razón o un hecho, a veces muy difícil de identificar, de cualquiera de nuestras acciones o comportamientos, así como de la misma subjetividad. Básicamente que lo que nos gusta es por algo, no porque simplemente me gustó y ya está. Hay algo detrás. Por lo que, retomando a la escena, podemos decir que la perspectiva de este momento por parte de Sakura es mucho más completa que la del prota, y todo por la siguiente forma en cómo la elabora, puesto que ella en algún momento se cuestionó, se preguntó y gastó un poco de su tiempo dudando de su sitio o su lugar en el mundo para elaborar cognitivamente una explicación, o por lo menos una teoría, a su razón de ser y de estar aquí, de estar viva. Y eso es increíble. Sakura le dice al prota que el que ella haya escogido esa libreta para escribir su diario de viviendo con la muerte no fue algo que le cayó del cielo o porque se lo recomendó su doctor luego de decirle la mala noticia. Fue por su elección. Y debido a que eligió un cuaderno físico y no, por ejemplo, un mail electrónico o un archivo de Word, esto permitió que el prota le interesara aquel libro que vio perdido y caído en ese suelo del hospital, por lo que él eligió tomarlo y ver de qué se trataba. Y debido a que al momento de saber que se trataba del diario de una chica que estaba a punto de morir por una enfermedad terminal, él pudo haber no escogido seguir recorriendo este nuevo camino que se le presentó junto a ella, pero por algún tipo de voluntad o elección propia, y bueno, mucha influencia de Sakura también, él decidió aceptar la petición de esa desconocida y estar junto a ella. Esto que acabamos de ver es sorprendente, pero lo mejor es que a partir de esta lógica de encadenamiento de decisiones a lo largo de nuestra vida, se desarrolla lo que yo llamo, o bueno, a partir de este tema de la película, llamé un árbol de elecciones, donde de cada tronco principal surgen más y más ramitas y secciones pequeñas, pero que al final permiten y determinan qué tan grande y poblado es tu vida hoy por hoy. Es decir, es un proceso acumulativo.
Y no crean que solo existen buenas elecciones en nuestras vidas. También somos algo irracionales a veces y solemos escoger rutas que no fueron las más correctas de las existentes. Y digo más correctas porque no hay una guía o una forma exacta en cómo tengamos que elegir o vivir nuestras vidas. Pero lo más importante es que con esta base del árbol de elecciones, las personas pueden acercarse más las unas con las otras debido a las mismas decisiones que han tomado. Por lo que, volviendo a la analogía, trataría de un bosque de elecciones, conformado por personas que han tomado rutas similares, y cómo un bosque puede, por ejemplo, diferenciarse claramente de una selva. Entonces, tanto por buenas o malas decisiones, tanto si en este punto de nuestra vida estamos bien o mal, lo importante, o por lo menos desde esto que vi de la película, es el estar ahora y en este momento. El saber que lo que somos hoy por hoy fue una construcción que hemos realizado poco a poco y que nos llevó, en este caso, por ejemplo, de la película, a estar con esa otra persona en este momento. En este caso, Sakura con el prota, porque, como lo dijo el ex de Sakura unos minutos atrás, y a manera de demostrar sus celos, sobre todo, Sakura está usando todo su tiempo con este individuo. Más allá de usarlo bien o mal, da igual esta diferenciación, lo importante es que lo usa y le da valor a cada uno de sus días por estar junto a él. Con todo esto, podemos decir que estamos ante una escena maravillosa. La verdad que cada vez que me veo esta película de nuevo, siempre me gusta llegar hasta este punto, puesto que la primera vez que lo vi, me transformó un poco lo que hasta ese entonces yo consideraba consistía mi vida. Sakura luego de esto se disculparía y haría hincapié en que ella está muy feliz de que a partir de sus elecciones haya llegado hasta este momento en el que está junto al prota. Y le pediría, entre lágrimas y súplicas, que se quede un poco más a su lado. Es decir, que el siguiente trayecto que elija sea con el suyo. Por supuesto, luego de ver tanta sinceridad, pureza y majestuosidad en una simple disculpa, el protagonista decidiría estar a su lado. Muchas escenas después, ya como por el final de la película, cuando el protagonista está leyendo ya el diario de su difunta amiga, se nos muestra una escena donde Sakura le dice al prota que tomó las mejores decisiones, que eligió correctamente su trayecto, puesto que al final conoció a esa maravillosa persona que la acompañó durante todo este viaje hasta el final. Antes de cerrar este tema, debo mencionar claramente que existen muchas limitaciones o problemas con esta manera particular de ver la vida. Ya saben, por algo es una de las muchas interpretaciones que podrían existir sobre esto. Puesto que al final una elección no termina de explicar del todo el origen de las cosas o de nosotros mismos. No es que haya existido una elección primitiva de la cual surgieron todas las demás elecciones posibles a tomar. Además, esta perspectiva deja mucho que desear al tratarse de eventos, contextos o situaciones mucho más complejas o delicadas. Las elecciones de Sakura y el prota para conocerse son fáciles de describir, pero ¿qué hay de las elecciones que llevaron poco a poco a la muerte de nuestra protagonista? ¿Es posible explicar esto? Esto da para un buen rato hablando, por lo que lo dejo hasta aquí y los invito y las invito a que me cuenten qué piensan allá abajo en los comentarios. Para concluir, les recuerdo que, así como Sakura le dijo en algún punto de la película, pero no me acuerdo en dónde, al protagonista, la vida trata mucho más de confusiones, líos y dilemas mentales, que por supuesto existirán y será necesario elaborar una manera de contrarrestarlos. Pero lo importante es que, a partir de la perspectiva que elijamos o desarrollemos, logremos darle un pequeño o gran sentido a nuestro vivir, a nuestra existencia y a la razón de nuestro mundo. Así es, pasemos ahora a algo más reflexivo como lo es el sentido de la vida. Oh sí, nos ponemos filosóficos. Bueno, quiero dejar claro que no vengo a pasarme de un erudito, ni siquiera soy un estudioso de esta disciplina, lo más interesante para mí, pero al mismo tiempo muy compleja como lo es la filosofía. En serio que a partir de aquí hablaré desde mi propia interpretación o perspectiva de la interpretación o perspectiva de Sakura sobre lo que ella piensa es la vida. Empecemos esto fácilmente como lo hizo el protagonista, con una simple pero muy profunda pregunta: ¿qué significa vivir para ti? Por supuesto que deseo que todas y todos ustedes me expongan allá abajo un poco sus reflexiones o lo que piensan sobre este tema, que ver vídeos en YouTube no se convierta en un procesamiento mental pasivo, o sea, simplemente como
consumirlos y ya está, sino que exista una mayor elaboración detrás de esto. Por ejemplo, antes de pasar con mi interpretación, ¿siquiera consideran es necesario ponerse a preguntar este tipo de cosas? ¿O si por el contrario, creen que no tiene sentido buscarle sentido a la vida? Ay, el protagonista que no sabe jugar normalmente un juego de verdad o reto. Oye, ¿por qué eres así? En una escena más adelante que la de la casa de Sakura, específicamente en la habitación del hospital, nuestro querido prota le hace la pregunta que ya les comenté más arriba, antes, a esta chica. Por supuesto que en este punto de la relación entre estos dos, Sakura le responderá con toda la sinceridad y seriedad a esta incógnita, pero vaya que no es fácil de responderle, ¿eh? Él sabe que la interpretación de Sakura será muy diferente a la que él pueda tener, pero aquí lo importante no es querer ser lo más parecidos posible con ella o con su interpretación, ni que él busque escuchar a alguien hablar sobre esto para después decirle que no, estás equivocada, baby, por no hacer como mi punto de vista. De nuevo, cómo funciona el internet. Destaco rápidamente esta corta escena es porque el protagonista está realizando un ejercicio muy importante para su vida. Él está tratando de husmear en otra persona, el que se haya interesado por algo que no es suyo, el que busque hablar y compartir formas de vivir con alguien más, lo cual de por sí ya sería enriquecedor para cualquiera, sino que además esto le servirá mucho a este muchacho para que afronte de la mejor manera todo lo que el futuro le propondrá. Y afortunadamente él le hizo esta pregunta a la persona que más se ha pensado sobre todo esto. Puesto que Sakura ha visto tergiversada tantas veces su vida con problemas e inconvenientes, por lo que puedo creer ya logró establecer una razón a todo esto. El significado de la vida para Sakura se basa en los vínculos que se construyen con los demás. Eso es todo. Y me parece fenomenal. Bueno, claramente ya hablamos bastante sobre este tema de los vínculos y las relaciones en este vídeo, y sobre todo con la relación de nuestros protagonistas, pero recogeré algunas cositas que dije allí para esta aproximación algo distinta a este tema. Ella se refiere a todas esas conexiones humanas, las relaciones interpersonales que pueden existir entre dos seres humanos en este caso, pero que el hecho de pertenecer a la misma especie no implica una homogeneidad en una sola forma de concebir estos vínculos y conexiones. Hay de todos los colores y sabores posibles, ¿ok? Por lo que no hay relación humana igual que otra. Todo es en infinitos matices de grises. Desde amar a alguien y los actos de amor que existen de por medio, como tomarle su mano, preocuparte por esa persona, saber cómo se encuentra en un día, besarla, consentirlo, mirarla, sonreírle y abrazarla. O también desde odiar a alguien y todo lo negativo que puede generar una pelea, una discusión o un engaño. Todo esto y más, y no, en serio, muchísimo más, dice Sakura, contiene este concepto o constructo llamado vida. La vida se basa en tener vínculos fuertes y no numerosos, o también en tener vínculos débiles pero muy numerosos. Como digo, aquí hay más variedad y heterogeneidad que otra cosa, y ninguna es mejor que otra. Al final es la que tú decidas tener. Lo importante y que vuelvo a destacar a partir de las elecciones que realizaron ambos personajes en sus vidas y en la historia de la película, es a partir de estas que ellos no solo se conocieron y están juntos actualmente, sino que ambos entienden que el vínculo que han ido construyendo y que poseen ahora es el sentido de sus vidas, o por lo menos el que tienen en este punto de sus trayectos. Y por eso ella estuvo tan empedernida en mostrarle al prota a lo largo de toda esta película de la cantidad de vida que el protagonista se estaba perdiendo al estar encerrado en su burbuja, al no salir de su zona de confort. No porque lo que hacía y en que creía estuviera del todo mal, ya saben, esto no es el punto, sino porque si seguía con ese estilo de vida, si seguía ocultándose de los demás y ocultando su interés por su entorno, muy probablemente se quedaría solo. Y según Sakura, cuando estás solo o sola, no existes, o por lo menos no te sientes vivo, y eso me imagino es una sensación horrible. Luego de toda esta cháchara que les he echado, ¿saben realmente cuando todo esto que se habla y reflexiona en una conversación sobre un tema tan denso y complejo como lo es el sentido de la vida, en serio adquiere relevancia y pasa a otro nivel de importancia? Pues cuando aplicas la teoría en la práctica, y esto lo hace perfectamente Sakura segundos después de dar su respuesta. Sakura hace que su vida tenga aún más sentido, que esté más viva que nunca, al poner en uso sus propias palabras de hace un momento.
al crear un vínculo con el protagonista, uno que por cierto ya se había ido formando desde el inicio de la película y que afortunadamente se ha cosechado tan bien para encontrarnos con la maravilla que vemos en esta escena. Al interactuar con él, al acercársele y mirarlo y decidir abrazarlo con todas las ganas y fuerzas del mundo. Por supuesto, ahora sí con unas intenciones lo más de puras y sinceras. Sakura necesita de ese calor que genera una persona. Sakura necesita revitalizar un poco su vida luego de verse tan afligida y afectada por el sentimiento de no saber cuándo morirá. En serio que el que ella quiera estar más de 30 segundos pegada al cuerpo de alguien más representa una gran forma de darle sentido a su vida. Esta escena no solo te invita a reflexionar demasiado, sino que es muy tranquilizante y fortuita para cualquiera que busca calma. Siempre me pareció una hermosa interpretación por parte de Sakura la que acabamos de ver. Reitero que es una de las muchas existentes y puede que no sea la más profunda, enredada o menos cliché de todas, pero vaya que si supieron usarla muy bien en esta historia porque adquiere mucho valor y acompaña perfectamente todo lo que se muestra en el resto de la película. Porque sí, aquí no cierra el tema del sentido de la vida, puesto que como muchas de las interpretaciones que llegamos a tener, estas van a sufrir de cambios, modificaciones y transformaciones a medida que, curiosamente, vamos viviendo la vida. Puesto que lo que hoy creemos que la define en su totalidad, mañana puede ser solo una pequeña parte de todo el paquete. Y eso es genial porque el sentido de la vida no solo se da cuando tienes 20 o 30. La vida seguirá adquiriendo sentido a medida que pasen y pasen los años. Incluso adquirirá mucha más importancia después de la muerte o el fin de la vida. Ay, rayos, metí el tema de la muerte y ahora creo que tengo que mencionarlo. No será en este vídeo, pero sí en uno futuro. ¿Qué pasa cuando el sentido de tu vida se acaba? ¿Qué pasa cuando el mayor exponente de algo deja de serlo? Más específicamente en la película, ¿qué pasa cuando el vínculo que le daba razón y existencia a tu día a día, que te hacía levantar con ganas de darlo todo y un poco más? ¿Qué pasa cuando esto acaba porque muere o se corta dicho vínculo? Así es, el siguiente tema es la evolución del sentido de la vida cuando esta última, la vida, se acaba en términos del ciclo vital. Pero como ya sabemos, vivimos en bosques llenos de personas a las cuales éramos posiblemente un gran sentido en sus vidas, por lo que pese a ya nosotros no estar existiendo terrenalmente, ¿cómo es ese nuevo sentido de la vida cuando alguien ya no vive? Lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias a quienes hayan llegado hasta este punto del vídeo. Lo aprecio muchísimo y nada, nos vemos en una siguiente parte, en un siguiente vídeo, ya sea de este o de otra serie. Se vienen cositas muy interesantes, nuevas series. Por lo que esto es todo lo que tengo que decir. Me despido. Chao.